año, o sea en el 1805, Desalides nos invade otra vez. Ahí vuelve a haber otra migración masiva de dominicanos para los lugares que ya les indiqué. La tropa francesa, al mando de Leclerc, otra vez invade la parte oeste, derrotan a Desalides en el 6 y se hace cargo Francia de la isla entera. El encargado de este lado era un general que se llamaba Ferrán. Para allá, para el 1807, había un ciudadano de Cotuí que se llamaba Juan Sánchez Ramírez, comienza a organizarse para hacer una revuelta contra los franceses. Para eso, buscó el apoyo de los gobernadores de Cuba y de Puerto Rico. El gobernador de Puerto Rico, principalmente, que se llamaba Toribio Montes, le manda mucho equipo, es decir, muchas armas, municiones e inclusive soldados españoles. Van llegando a la parte este por la desembocadura del río Yuma, van llegando poco a poco, y para el año siguiente, el 8, se prepara el escenario para la guerra, para combatir en contra de la tropa francesa. Okay. El escenario que elige el brigadier Juan Sánchez Ramírez es un escenario que se llamaba y se sigue llamando Palo Hincado, que queda antes de entrar al Ceibo. Cuando usted va desde Atomayor hacia el Ceibo, como a 2 kilómetros antes de llegar al Ceibo, a mano derecha, ahí hay monumentos alusivos a esa gesta. Hay banderas, etcétera, etcétera, que el que vaya por ahí lo podrá ver. Se fija el día de la batalla para allá, a finales del 8, diciembre de 1808. Se libra la batalla en ese escenario, en esa topografía de Palo Hincado, una batalla muy rápida, violenta, y derrotan a los franceses. Una de las causas que contribuyó a la derrota de los franceses era que, como ustedes saben, cuando hay conquistadores como Napoleón, cuando se apodera de una nación, tropas de esa nación se unen al emperador. Entonces las tropas que estaban aquí, la mayoría de tropas que estaban aquí en los tiempos de Ferrán, no eran francesas, estaban bajo las órdenes de Francia, pero eran polacas. Y por eso cuando la batalla de Palo Hincado exigía al soldado dar el máximo para defender sus ideales, ellos no tenían razón porque él peleaba por Francia. Y la batalla duró poco. La batalla duró poco y se rindieron. ¿Qué ocurrió? Que el general Ferrán era un hombre que venía con una leyenda enorme de esa batalla europea, era un hombre de mucha moral, un hombre de mucha vergüenza, era un gran capitán. Entonces, al ver que los soldados que él comandaba se rindieron de esa manera vergonzosa, él se suicidó, se mató en una cañada que se llamaba y se sigue llamando Guajimía. Cuando se mató, Pedro Santana le cortó la cabeza, pero Pedro Santana no es el del 44, del 1844, que es otra cosa y para allá iremos. El Pedro Santana que le cortó la cabeza era el papá del Pedro Santana del 44, que se llamaba Pedro Ramón Santana, y vivía en una comunidad dominicana que los haitianos se la cogieron, que se llamaba Hincha. Los haitianos se apoderaron de 4 comunidades de nosotros sin ningún tratado, porque los dominicanos en aquella época la fueron abandonando porque no aguantaban a los ladrones. Por eso los ladrones haitianos les robaban todo, no podían vivir. Y Pedro Santana vivía en una comunidad que se llamaba Hincha. La comunidad que ellos se robaron fueron Hincha, Caoba, San Rafael y San Miguel de la Atalaya. Esas 4 comunidades se las robaron sin ningún tratado y no ha valido gobierno dominicano alguno de allá, de aquel tiempo hasta esta parte que haya reclamado eso. Ni Trujillo siquiera la reclamó. Ok. Entonces Pedro Santana padre, como le robaban el ganado, era un señor que criaba mucho ganado, de vacuno, caballar, esas cosas, se fue con muchos de los dominicanos que quisieron acompañarlo bien lejos de los haitianos, se fue para el Ceibo, por allá. Cuando él se fue, habían nacido los niños. Pedro Santana era mellizo con otro que llamaban Ramón. En el 1803 tenían 3 años cuando abandonaron Hincha y el papá se instaló allá. Entonces cuando nacieron los gemelos, Pedro Santana padre le puso a uno Pedro y a otro Ramón. Okay. Bueno, seguimos con Palo Hincado. Cuando terminó la batalla de Palo Hincado, un breve paréntesis como nota curiosa.
Por allá por el Ceibo hay una región, una comunidad que se llama Mata de Palma. Los que vayan por ahí y sientan curiosidad, pueden ir a Mata de Palma y ustedes van a ver que la gente de Mata de Palma normalmente son blancos. Por allá hay blanco, ojo azul y rubio. Y ustedes dirán, pero esta gente, ¿de dónde diablos vinieron? Esa gente sencillamente son descendientes de los polacos. Muchos soldados polacos se quedaron por allá, por esa región, y no vinieron a la capital. Y sus descendientes son los pobladores de lo que se llama hoy Mata de Palma. Por si a alguien le interesa. Ok, seguimos por favor. Cuando termina la batalla en Palo Hincado, al mes siguiente, o sea, en enero del 9, ya estamos 1809 en enero, se hace una asamblea en la capital para decidir si la parte de la isla se va por la independencia definitiva o retorna a la corona española. Había un combatiente dominicano que se llamaba Silviano Ramírez del Sur, que había derrotado a los franceses en la zona de Neiva y Maní, toda esa área por ahí, lo había derrotado y él propugnaba por la independencia total y definitiva. Pero Juan Sánchez Ramírez, como recibió ayuda de los españoles, de los gobernadores de Puerto Rico y de Cuba, quería retornar a la colonia. Entonces hicieron una asamblea, la primera asamblea dominicana se celebró en el 1809 en enero, en un pobladito, una comunidad en la capital que se llamaba Bondillo. ¿De dónde queda el bendito Bondillo? Que nadie oye hablar de eso hoy en día. Muy sencillo. Bondillo fue tragado por el crecimiento desproporcional y sin control del crecimiento horizontal de la ciudad. Bondillo quedaba donde hoy está el puente del 9, el elevado que ustedes ven ahí en el 9, de aquí para allá. Ustedes doblan a la derecha la carretera que va por Bayona y ahí estaba Bondillo. Pero la ciudad se tragó a Bondillo y ya hoy no se sabe ni dónde queda. Ok, entonces esa asamblea definitivamente se inclinó porque la parte se fuera para España en el 1809 y ahí comenzó otra vez la colonia española en el 9. Entonces los representantes españoles aquí en el país eran gobernadores y el primer gobernador fue entonces, como es natural, el que ganó la batalla de Palo Hincado, Juan Sánchez Ramírez, y de ahí en adelante vinieron los gobernadores, Juan Sánchez Ramírez, Quindelán, Caballero, Urrutia, etc., hasta el 1821 con el advenimiento de la República de Niña de Cáceres, que para allá iremos. Okay. Entonces, en el 1809, la República, o la parte este de la isla, la colonia, vuelve a España, y por eso que cuando nace Juan Pablo en el 13, la parte este pertenece a España y se llama España Boba, porque no había producción. Entonces, ¿de qué vivían si no había producción? Vivían de un subsidio que mandaba la corona, con el inconveniente de que el subsidio no llegaba con regularidad y a veces se demoraba años sin llegar ese bendito subsidio. Normalmente a ese subsidio se le llamaba situado. Ustedes en algunos tratados de historia van a ver por ahí que le llaman el situado. ¿Y por qué se llama situado? ¿De dónde sale esa palabra? ¿Situaron algo en un sitio? No. Lo que pasa es que en español la palabra situada se usa cuando usted gasta dinero en una finca. Lo que usted gasta en una finca para la empalizada, esto, hacer tina por los animales, etc. Todo el lenguaje común económico que se usa es el situado. Por eso ustedes lo van a ver por ahí y ya ustedes saben de dónde viene el famoso situado. Ok. Volvamos al nacimiento de Juan Pablo en el 13. Nació el niño. Desde su primer conocimiento, el niño fue muy diestro, muy hábil, de esto que se le llama hoy en día superdotado. Su primera profesora fue una señora vecina que se llamaba apellido Montilla, que fue que lo alfabetizó. El niño siguió creciendo, se fue desarrollando sus habilidades y lo inscribieron en una escuelita de un profesor que se llamaba Aibar, que era de esa escuelita que se usaban antes, la escuela particular, como se le decía. Creo que hoy en día se le sigue llamando. El jovencito, o sea, ya eso fue más o menos para el 19, o sea, de 13, 19, 20, ya tenía sus 8 años, 7 años, ¿ok? Se destacó en el aula, era muy aplicado y era el número 1, lo que se llamaba antes edil del aula o de curión. Se caracterizaba por su tarea, que la hacía muy organizada, muy limpia y esas cosas, ok. Sigue transcurriendo el año y llega el 21. En el 21, el licenciado, o sea, 1821, el licenciado Núñez de Cáceres proclama
la independencia, que se conoce en los anales de la historia dominicana con el nombre de efímera. ¿Y qué quiere decir eso de efímera? Efímero, ¿qué quiere decir breve? Que poquito, chiquito. ¿Y por qué fue breve? Porque él proclamó la independencia en diciembre del 21 y al mes siguiente, o sea en enero del 22, nos invadieron los haitianos. ¿Pero y por qué nos invadieron? Bueno, como esto era una colonia, las tropas que habían aquí eran soldados españoles, tropas coloniales como se le llamaba en la época. Al licenciado Núñez de Cáceres proclamar la independencia, pues entonces los soldados españoles se fueron. Pues si ya son independientes, pues nos vamos, y los españoles se fueron. Al irse los españoles quedamos sin protección, y de aquel lado gobernaba un general, apellido Boyer, un hombre que era muy hábil políticamente, y al darse cuenta que aquí no había protección, no había soldados, no había nada, pues nos invadió en enero, por eso que se llama efímero, porque duró poquito, nos invaden. Okay. Al invadirnos Boyer, la idea que tenían los haitianos desde el primer momento era la haitianización de la parte este de la isla lo más pronto posible. Para eso mandaron un gobernador que se llamaba Maximiliano Borges, un general haitiano, que yo suelo decir el sátrapa, porque ese señor aquí tenía orden total sobre la parte este. Era hombre de horca y cuchillo, como hacían los sátrapas allá, pero los sátrapas eran otros gobernadores de la administración, que eran los tiempos de Ciro el Grande de Pérez, que eran los que gobernaban esas regiones enormes e inmensas, que por estos tiempos ellos hoy se han convertido en países. Bueno, se cerraron todos los centros de estudio, los documentos había que hacerlo en francés, las iglesias fueron cerradas, prohibido la misa, en fin, el campesino fue atado a la tierra como en los tiempos de esclavitud, no podía venir al pueblo. Si un campesino de la zona agrícola de Santiago quería venir al caquete urbano, tenía que pedir permiso al jefe del puesto haitiano, un permiso por tanta hora. Los obreros agrícolas tenían un contrato con los patronos de 3 años, no podían irse de la finca. O sea, era la haitianización de la parte. En vista de eso, entonces Juan Pablo no tenía dónde estudiar, pero se había corrido la voz, como le dije, el jovencito, o sea, del 13 al 22, ya estaba creciendo, tenía aproximadamente 9 o 10 años, que era muy grande. Entonces, dos sacerdotes, uno que se llamaba Montillo y el otro Gutiérrez, se brindaron para darle clases, para aprovechar esa mentalidad, porque el jovencito ya tenía fama de que era muy hábil para aprender las cosas, y ellos le daban clases. Esa noticia llegó donde el antiguo rector de la universidad, el profesor Mocoso, que supo de la mentalidad del jovencito. Entonces el profesor Mocoso se prestó también para darle clase al joven. ¿Qué ocurrió? Que el arzobispo de la época, el arzobispo Valera, fustigaba a los haitianos por la forma en que nos estaban tratando y que cerraron hasta la iglesia y era difícil dar clases. Y en ese tiempo existía lo que se llamaba el cabildo eclesiástico, porque era un cabildo que tenía la iglesia que ejercía, gravitaba sobre la ciudadanía. Los haitianos se lo quitaron también, le quitaron las propiedades que tenía la iglesia. Entonces la iglesia estaba totalmente en contra. Y el arzobispo Valera, entonces cuando podía dar cierta homilía, atacaba y fustigaba a los haitianos. En vista de eso, el sátrapa Morellá entonces preparó para deportar al padre, al arzobispo Valera y al profesor Mocoso. Cuando se dio cuenta que le estaba dando clase al jovencito, lo mandó los deportados para Cuba. Pero ¿qué ocurrió? Que la iglesia entonces tuvo escándalo con esta deportación y Boyer, como era un hombre muy hábil, relegó al sátrapa Morellá y mandó a otro general que se llamaba Carrier. Porque el arzobispo Valera se fue para Cuba junto con Mocoso, pero por allá se quedó porque murió, el padre murió, entonces lo relegó aquí el arzobispo Porte. En ese paso, en ese interín, la juventud de la capital no tenía que le diera clase. Entonces otro sacerdote, apellido Cigarán, le daba clase a la juventud, lo que se llama la juventud dorada de los pueblos. Bueno, el arzobispo Porte, al ver que la juventud no tiene que le dé clase, se dio cuenta que a Puerto Rico llegó un cura muy sabio, que sabía mucho teología, filosofía, historia, que se llamaba Gaspar Hernández, y le decían el limeño. ¿Y por qué le decían el limeño a ese señor? Porque era peruano. Ustedes saben que la capital de Lima se llamaba y se sigue llamando, la capital del Perú, se llamaba y se sigue llamando Lima,
entonces usaban el gentilicio de su capital, o sea, de la capital del Perú, para llamar al padre, para designar el nombre del padre, y por eso decían el limeño al sacerdote. El padre arzobispo Corte hace los arreglos y definitivamente Gaspar Hernández vino en el 39. Okay. Para allá para el 1933, se efectúa el viaje de Duarte para España. Vecino de Duarte, de los padres de Duarte, había un comerciante apellido Pujol, que al ver la capacidad del jovencito, le dijo a los padres de Duarte: si ustedes me permiten, cuando yo me vaya para España, me voy a llevar un jovencito. Entonces los padres se pusieron de acuerdo y, acordaron que cuando se fuera el señor Pujol se lo llevaría. Con relación a la salida de Juan Pablo para España, hay 3 fechas, porque ya los libros están hechos, han sido impresos y ustedes van a ver 3 fechas, una fecha y otra. Hay una fecha que dice que salió el 27 y vino en el 30. Otro libro dice que salió en el 29 y vino en el 32. Y otro libro dice que salió en el 30 y vino en el 33. Y por fin, ¿cuál es la bendita fecha? Definitivamente es 2932. Yo tengo copia del manifiesto del barco que llegó. ¿Y qué es eso del manifiesto? El manifiesto es la lista de carga, lo que llevaba el barco. Ahí estaba detallado café, cacao, azúcar, eso era. Y como no había aviones, también cargaba pasajeros. En la lista entonces está el señor Pujol y el joven Juan Pablo Duarte. 1829. El barco que llevó a Juan Pablo era un barco de bandera española. Bandera española, bandera de los barcos significa sus documentos, como decir la matrícula de los carros. Si el barco de bandera española significa que la bandera que ondea en el mástil del barco es la bandera de España y sus papeles están en Madrid o están en Barcelona. Si es de bandera argentina, significa que sus papeles están allá en la porteña ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Gardel y del Tango, que es otra cosa. Bueno, en fin, que cuando va navegando el barco hacia Estados Unidos, uno de esos días está conversando el señor Pujol y el capitán del barco. Juan Pablo va caminando a la cubierta. La cubierta era como el piso principal. Los barcos tienen varias cubiertas, como decía el almirante de una manera, pero esa es otra cosa, eso es marinería. Entonces, la cubierta principal, que es como el piso del barco. Ahí estaba conversando el señor Pujol y el capitán. Y Juan Pablo se le acerca, va caminando. Y cuando se le acerca, el capitán le dice en su lenguaje rudo, lenguaje de marino de vela, en aquellos años marinos que navegaban a vela: mira, muchachos, ¿tiene no te da vergüenza que ustedes no tienen un país? Y Juan Pablo ha dicho: no, yo soy dominicano. ¿Quién ha dicho? Busca su pasaporte, ahí dice dominicano. Ahí lo que dice es haitiano. No le da vergüenza que esos haitianos eran esclavos de los franceses ayer y hoy son los amos de ustedes. Entonces Juan Pablo, a partir de ese momento, sufrió una transformación interior y se puso como meta que cuando llegara a España iba a estudiar cosas afines a la independencia de su pueblo. El barco siguió navegando y entró en Estados Unidos, en New York, en New Jersey. Allá cuando entró en Estados Unidos, el señor Pujol se dedicó a su menester de comercio. Y Juan Pablo lo que hacía era que estudiaba. Al ver el señor Pujol que el jovencito no salía a conocer, como diríamos, que se fue para Walt Disney a ver esas cosas, no, él no hacía eso. Entonces le puso un profesor que se llamaba David, para que le diera clases de inglés, de enseñar geografía y de enseñar historia. Transcurrió el tiempo en Estados Unidos y de ahí se fueron a Europa. Pero el barco no entró a Europa directamente al continente, sino se fue a las islas británicas. Ustedes saben que las islas británicas es donde están los ingleses, donde está Irlanda, Escocia, etc. Y las islas de Inglaterra, la isla inglesa principalmente, con Londres, su capital, está separada de Europa por el canal. En el canal se llama de dos formas, ustedes van a ver unos trataditos, uno le llaman canal inglés, otro le llaman canal de la Mancha. Allá porque llegaron. Su estadía fue breve y de ahí cruzaron entonces al continente entrando por Francia. Cuando llegan a Francia, se instalan en París. Ustedes saben que París era la ciudad de las grandes construcciones napoleónicas, ese aire cesario que todavía reinaba y coincidió con el romanticismo. El romanticismo era un movimiento literario cultural de los años 30, donde se destacaban Víctor Hugo y sus grandes obras, Nuestra Señora de París, Espronceda, Campoamor, Soler, esos grandes poetas
y Duarte quedó impregnado de esa situación romántica que se desarrollaba en Europa, principalmente en París. Ustedes saben que París se llamaba Lutecia porque era la ciudad luz, la ciudad del conocimiento, de ahí ese viejo nombre de la capital francesa. Como él tenía en mente su idea revolucionaria, se hizo amigo de algunos oficiales de Saint-Cyr. ¿Qué quiere decir Saint-Cyr? ¿Qué es eso? Saint-Cyr era el nombre de la academia francesa que se llamaba, la academia militar se llamaba y se sigue llamando Saint-Cyr, como decir West Point, decir batalla de la carrera. Entonces, con esos oficiales, él adquirió algunos libros militares, dentro de ellos libros de caballería, libros de infantería, libros de artillería y de esgrima. Ustedes saben que la esgrima en esa época se usaba mucho, o sea, el asunto ese de la espada, los tres mosqueteros y esas cosas. Ok. Concluye su estadía ahí en Francia y se va definitivamente para España. Y la ciudad donde fueron a España era Barcelona. Ustedes saben que Barcelona en el tiempo de la Hispania prerromana, o sea, cuando los púnicos, en los tiempos de Aníbal el Cartaginés, se llamaba Barcino, que era la capital de la colonia cartaginesa. Con el tiempo, esa palabra se fue transformando y hoy en día se conoce con el nombre de Barcelona, pero es la misma ciudad. Transcurre su tiempo de estudio y en el 32 él comienza a organizarse para venir al país. Definitivamente viene en el 32, llega a la ciudad de Santo Domingo. Cuando llega se llena de tristeza. Un hombre que viene, un joven que viene de Europa, de la civilización, de la grande cultura, esas enormes catedrales. Cuando llega a esta ciudad, una ciudad vuelta a un cementerio de hombres vivos, arruinada, de yagua, tablepalma, la calle llena de agua, de hierba podrida, cerdos, animales caminando. Se llenó de tristeza, lo que se llama hoy en día depresión, pero los psicólogos le dicen a la tristeza depresión, porque es una tristeza sin esperanza, pero la depresión y la tristeza es la misma cosa, es la misma, elegía, es lo mismo, tristeza. Bueno, llega a la casa, es recibido por sus familiares, sus amigos, sus condiscípulos, y comienzan a descorchar una botella de vino y llega la prima noche, después de la noche en eso. Entre conversación y conversación, dentro de los jóvenes hay un médico de unos 30 y pico de años que se llamaba María Valverde. Y le dice: Juan Pablo, pero tú no nos has dicho qué fue lo que más te impresionó allá en Europa. Ellos creen que como Juan al fin le va a hablar de la malignidad del corazón y de la descendiente de Eva, de esa cosa propia de la juventud. Pero Juan Pablo lo que le dijo fue: lo que más me impresionó fueron los fueros y libertades de Cataluña, por la que yo vengo a luchar para sacar a los haitianos e independizar mi país. Al decirle así, le disparaba esa respuesta tan vertical que caía como una plomada. Entonces el médico, María Valverde, dice: bueno, si es así, cuenta conmigo. Y de manera unánime la concurrencia secundó al médico y a los ideales de Juan Pablo, su presunto redentor en ese momento. Bueno, siguieron tomando, descorchando una botella de vino y la conversación iba subiendo, que hay que matar a los haitianos, que hay que sacarlos, que hay que independizarlos. Entonces ahí estaba Vicente Celestino Duarte, que era el hermano mayor, le llevaba 10 años, y al ver que la conversación va cogiendo una ruta ya no muy prudente, le digo: bueno, vamos a suspender esto, está bueno por hoy, y suspendieron. Okay. Va Juan Pablo a la casa de María Serra, su amigo y condiscípulo desde antes, dice. Cuando llega allá donde María, encuentra a María escribiendo y le pregunta: ¿y qué tú escribes? Y María le pasa una hojita de que escribió y sigue escribiendo. Entonces Juan Pablo ve que lo que estaba escribiendo era un periódico clandestino que se llamaba Dominicano Español, que fustigaba la ocupación haitiana e incentivaba y motivaba a la masa a levantarse contra una revolución contra los haitianos. Al ver eso, Juan Pablo dice: eres tú el que hace este periodiquito, pues ahora vamos a hacerlo, porque yo te voy a ayudar. Y en ese momento Juan Pablo se dedicó con María a hacer ese periódico, el periódico clandestino de ese tiempo de agitación. Bueno, los haitianos le cayeron atrás a ver si descubrían dónde era que eso se hacía, y era el motor que impulsaba esa situación. Pero ellos lo hacían con una caligrafía diferente a la caligrafía normal para que no pudieran identificarlo. Los haitianos no pudieron dar con
la energía que motivaba o motorizaba. Entonces hicieron un periodiquito que se llamaba La Chicharra Española, La Chicharra Haitiana, para refutar las cosas que salían en el Dominicano Español. Ese periódico circulaba por allá abajo, o sea, por las ciudades por allá, la capital, San Cristóbal, Baní, Azua, por allá que circulaba normalmente. Al año siguiente, en el 34, Duarte ingresa a la Guardia Nacional Haitiana. La Guardia Nacional Haitiana era un servicio militar obligatorio de los varones de 16 hasta 60 años. En ese tiempo los haitianos hicieron aquí 3 regimientos de muchachos dominicanos. El regimiento 31 y 32 que estaba en la ciudad capital y el 33 que estaba aquí en Santiago. Era más bien administrativo que estaba repartido por los pueblos de aquí de la zona. Para allá, para el 34-35, el padre Cigarán, un sacerdote cigarano, se ocupaba también de orientar a los jóvenes, principalmente en clases de historia y de música. La época revolucionaria de Duarte se va desarrollando, 34-35, al 37, Duarte se da cuenta que ellos dos solos, él y María Serra, no pueden hacer una revolución. Y definitivamente al año siguiente forman la Trinitaria, que es el brazo armado de los trinitarios. La Trinitaria la forman en la casa de una señora que se llamaba Josefa Pérez de la Paz, que vivía en la calle del Arquillo número 51, frente a la iglesia del Carmen, lo que hoy es el arzobispo Noel. En esa casa de esa señora, que es era la mamá de Juan Isidro Pérez, se reunieron el día de Nuestra Señora del Carmen, que era el día de la procesión, el día de la misa, que había mucha gente en la vecindad. Se reunieron 8 jóvenes y como Pablo eran 9, y firmaron con su sangre, escucharon un dedo y firmaron el juramento trinitario. Por ahí yo les traje copia de esa situación, por el juramento trinitario, donde ellos donde ellos juraron defender hasta la muerte la independencia de la República mientras tuvieran aliento de vida. 1838. El padre Cigarán llega al año siguiente, en el 39, se instala en la parroquia, en la catedral, y después al arzobispo Porte le consigue un local fuera de la ciudad en San Carlos. Usted sabe que San Carlos quedaba fuera de la muralla y tenía un... Perdón, en esa misma parte, a veces se cree la idea errada. Por el trío. Bueno, entonces con la finalidad de que cada uno encara 3 más, o sea, en base triple. En el 39 viene entonces Gaspar Hernández, el limeño, y le busca un espacio en San Carlos. San Carlos tenía un ayuntamiento, porque era un municipio que quedaba fuera de la muralla en esa época. Se instala allá. Al ver Juan Pablo, que con la Trinitaria solo, que era el brazo armado, no va a poder levantar, o sea, el movimiento revolucionario, crean 2 organizaciones más. Una que se llamaba la Filantrópica, que era con la finalidad de leer y analizar libros, esa era más bien literaria. Y otra organización que se llamaba La Dramática, para asuntos teatrales, hacer obras de teatro, etcétera, etcétera. Ok, estamos en el 39 con el padre de Gaspar Hernández. Transcurre el tiempo y para allá, por el 41, Duarte prepara un viaje para Venezuela con la idea de buscar recursos. Pero ¿para dónde iba a ir ese muchacho para ir para Venezuela? O sencillamente los dominicanos que se fueron por la invasión de Cruceña y de Salinas. Dentro del grupo se fue un tío de él que se llamaba Prudencio Díez, hermano de su mamá, hermano de Manuela. Él hace el viaje en el 41, vaya a Venezuela, dura un tiempo, adquiere los recursos y retorna. Al año siguiente, en el 42, surge un movimiento revolucionario en Haití, un movimiento que se llamaba Los Reformistas. Y la idea de estos señores, de este movimiento revolucionario, era derrocar a Boyer, y tenía el nombre reformista porque era para reformar la vieja constitución haitiana del 1816, la constitución del general Petión, que era una constitución muy fuerte, de mano dura, y esa era la que usaba Boyer. Entonces los revolucionarios haitianos querían derrocarlo. Ok. Cuando Duarte se da cuenta de ese movimiento, manda un trinitario allá en Haití, mandó a Nepomuceno Ravelo para entrar en contacto con los revolucionarios y ponerse en sintonía. Un grupo de aquel lado y otro grupo de este lado. Pero Ravelo no dio con los revolucionarios, no hubo contacto. Entonces mandan a Mella. ¿Y por qué mandaron a Mella? Mandaron a Mella porque Mella hablaba creol y era amigo del sátrapa Orellá,
Cuando vivíamos allá en la capital era vecino. Entonces Mella fue allá y tuvo contacto con los revolucionarios que estaban principalmente en la región de Los Cayos, en el sur de Haití. Estamos en el 42. En el 42 ocurrió un terremoto en la isla. Ese terremoto devastó esta ciudad, la ciudad de Santiago y la ciudad de Cabo Haitiano. Pero Boyer estaba enfermo, estaba en cama y no pudo pararse, no pudo asistir, darle asistencia a los damnificados. Y la oposición de los reformistas entonces se aprovechó de la indolencia de Boyer, de que no le dio auxilio a las personas que tuvieron problemas en el terremoto. Definitivamente el que capitaneaba la revolución allá era un coronel que se llamaba Charles Heras, y a finales del 42, en diciembre, Mella viene para Santo Domingo, para la parte este, y estalla la revolución al mes siguiente, en enero del 43, se desencadena la revolución. Se va enero, se va febrero y definitivamente tumbaron a Boyer en marzo. En marzo del 43 tumbaron a Boyer. Al tumbar a Boyer se instaló entonces el general Charles Heras. Como los trinitarios habían colaborado y habían cooperado para tumbar a Charles Heras, la Junta Gobernativa de este lado nombraron a varios trinitarios. Entre ellos estaba Pablo Duarte, estaba Jiménez, estaba Pina, estaba Pontier haitiano, Rodríguez haitiano. Bueno, ok. Al instalarse esa Junta Gobernativa de los trinitarios aprovechan ese movimiento para extender su accionar. Se preparan unas elecciones para sacar en esas elecciones los delegados que iban a ir a Puerto Príncipe para la reforma definitiva de la vieja Constitución de Petión del 1816. Surgen entonces 4 fuerzas aquí de este lado, del lado este, para competir en la elección. Los afrancesados que quieren una adhesión a Francia, los hispanófilos que quieren una adhesión a España, los haitianizados, los haitianizantes, los haitianófilos que quieren que siga el estado de cosas, y los trinitarios definitivos que quieren la independencia total y definitiva. Se fija el día de la fecha de las elecciones y ganan los trinitarios, porque ustedes saben que los trinitarios vienen de la época del periodiquito clandestino haciendo su trabajo. Ya han pasado 10 años y tienen muchísima gente, y Duarte se ha desplazado por algunos sitios del país, inclusive cuando visitó el Seibo, a los hermanos Pedro Ramón y Santana, ampliando la cobertura revolucionaria. Definitivamente ganaron los trinitarios, pero cometieron un error en 2 comunidades, en Cotuí y San Francisco. Como le dije anteriormente, los ayuntamientos, los cabildos, eran los que nombraban todas las autoridades. Entonces, en esas 2 comunidades, los trinitarios cogieron el control de los cabildos y sacaron a todos los haitianos de todas las cosas. Mandaron manifiestos donde reclamaban que se hicieran los documentos en español, se abrieran las iglesias y se restauraran los símbolos nobiliarios. Los símbolos nobiliarios son esos símbolos que significan organizaciones hispánicas. Por ejemplo, aquí en Santiago, el ayuntamiento tiene sus símbolos nobiliarios, el símbolo de escudo, el símbolo de armas de la ciudad de Santiago, con las llaves, etc. Es un símbolo nobiliario. Entonces, los nobles españoles de la época tenían sus símbolos y normalmente los ponían en su casa, en el frente, en el frontispicio, en la parte superior de la entrada. Entonces, en los tiempos de Varallán, cuando no quitaron esas cosas, cuando ganaron las elecciones, los trinitarios reclamaban que se pusieran todo eso. El gobernador haitiano, que ve esa situación, esa efervescencia de los trinitarios, le manda a decir a Charles Heras que se prepare, que venga, que aquí los dominicanos están por hacer una revolución, que están exigiendo demasiadas cosas. Entonces él se prepara allá en Puerto Príncipe y viene a Santo Domingo por Dajabón con 2 regimientos, el regimiento 12 y el regimiento 20 de haitianos. Entra por Dajabón, va a Puerto Plata. Cuando llega a Santiago, ahí le dicen lo que está pasando. Felipe Alfao, que era trinitario, él se convierte en traidor. Los traidores siempre han existido. Se han visto como hoy en día hay dominicanos que están en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. Pues de aquella época hay traidores también. Felipe Alfao, ese fue el traidor. Le denunció a Charles Heras que el cabecilla de la situación era Juan Pablo Duarte. Decirle eso, se ha extrañado, pues Juan Pablo Duarte no ayudó, tumbamos ayer. No, es el cabecilla. Entonces ahí mismo en Santiago comenzaron a agarrar presos todos los trinitarios, inclusive Mella, que había ido con unos cuantos intentando hacer un movimiento revolucionario para frenar a Charles Heras cuando vio que vino con tantos soldados, con 2 regimientos, no se atrevió.
Entonces ahí mismo comenzaron a agarrar presos todos los trinitarios. Llegó Chávez, era la capital, siguió agarrando presos todos los trinitarios que pudo, entre ellos los hermanos Pedro y Ramón Santana. Duarte se fue en un barco inglés que se fue para Curazao. Sánchez cruzó el río Samanado. Ustedes saben que el río se cruzaba por la barcaza, pero la barcaza para los haitianos. Entonces, como él era trinitario, le iban a agarrar preso. Cruzó a nado, se enfermó y un médico amigo hizo un acta de función falsa donde declaró que había muerto. Y desde ese momento pasó a la clandestinidad. Al Charles Gerald no encontrar a Juan Pablo Duarte, que era el objetivo principal, definitivamente se va para Haití. Cuando se va para Haití se lleva preso todos los trinitarios que pudo, entre ellos los hermanos Ramón Santana, Mella. Y los regimientos 31 y 32 dominicanos se lo lleva y deja aquí los regimientos 12 y 20 haitianos. Estamos 43. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando él llega allá a Puerto Príncipe, encuentra un movimiento encendido en contra de él, una revolución, pero no tiene soldados. Entonces él le promete a los dominicanos, los muchachos del regimiento 31 y 32, si ustedes me ayudan a estabilizar mi gobierno y permiten que yo siga en el poder, en enero del 44 los mando para Santo Domingo. Bueno, los muchachos no tenían otra alternativa, ok, vamos arriba. Y se armó la guerra ya, en 43 encendido peleando, a finales de diciembre definitivamente Charles Gerald coge el control, se soluciona el problema, se estabiliza la revolución haitiana y se queda en el poder el 43, diciembre del 43. Al mes siguiente cumplió su palabra, manda a los muchachos del regimiento 31 y 32 para Santo Domingo. Cuando llegan los muchachos, son un potencial para los trinitarios, porque en su mayoría esos muchachos eran trinitarios, el movimiento trinitario lo había reclutado. Tampoco llegaron en el 44, inmediatamente fijan la fecha de la revolución, 27 de febrero, definitivamente. Los trinitarios mediados de enero, más o menos 15, 16, lanzan manifiesto de la reivindicación del pueblo dominicano contra los haitianos, la lucha, etc. Ok, por ahí yo tengo copia de eso, del manifiesto firmado por Vadilla y Sánchez. Y definitivamente en febrero, el 25 de febrero, fue que se dio el grito de independencia de la República, no fue el 27. El 27 se ha señalado en los anales de la historia como la fecha emblemática, significativa de celebración. Fue el 25 de febrero en la ciudad del Ceibo. Los hermanos Pedro y Ramón Santana en la noche se rebelaron con un personal de trinitario y pasaron a cuchillo a toda la autoridad haitiana, lo mataron a todos, de manera tal que una de las citas del libro de historia, una de las citas dice textualmente, palabras de Pedro Santana: no sean tan sangrosos, ya no sigan matando más, porque lo mataron a todos. Entonces de ahí, el 25 de la noche, salió un personal que venía para la capital para reunirse el 27 de la noche. Salió un personal encabezado o capitaneado por un señor de Higüey que se llamaba José Sedano. Ustedes saben que para venir del Ceibo a la capital se tomaban 2 días. Entonces salieron en la noche cuando se solucionó el problema del Ceibo para los llanos de Macorís. Llegaron allá a los llanos de Macorís y liberaron los llanos. La segunda comunidad o población dominicana que se liberó fue el 26 de febrero, los llanos de Macorís. De ahí se dio José Sedano para la capital y el 27 entró en la capital. Y el punto de reunión que puso Mella, que era que estaba enfrente, porque Sánchez estaba en la clandestinidad, no se atrevía a salir todavía. El punto de reunión para los revolucionarios era el 27 de febrero en la noche en el matadero de la capital. ¿Pero y dónde quedaba ese matadero? ¿En qué rincón de la ciudad? Pues muy sencillo. El matadero quedaba en lo que hoy es la calle Pamicán. En ese tiempo esa calle se llamaba Calle del Pavón. Entonces el matadero estaba en los Farallones. Ustedes van a la capital, en la Pamicán, en la Puerta del Conde, y se paran con frente al mar. Esa era la calle del Pavón, que hoy se llama Pamicán. Entonces el matadero quedaba allá en los Farallones. Ahí era el punto de reunión. Ahí era que se reunían todos los trinitarios y todo el que quería ir con todo tipo de armas. Cuchillos, palos, lanza, machete, alcabuca, chafú, todo lo que aparecía. Se reunieron ahí. A eso de las 10 de la noche, Mella, que es el que está al frente todavía de la situación, ve que hay una buena concurrencia y dice: bueno, ya es hora de que subamos para el baluarte. Y suben entonces lo que hoy es la calle Pelicado, rumbo norte para el baluarte. Cuando llega a la puerta de la Misericordia, se para ahí el grupo de revolucionarios.
Mella tiene un trabuco, un arma antigua, esa que se llama trabuco, que se carga por la boca, por eso se llaman abancargas, se le mete todas las municiones por la boca, y la pólvora por un dispositivo que se llama cazoleta, que está a un lado, al lado derecho, es como una pirámide invertida con la base hacia arriba, entonces por ahí se le echa la pólvora. Ese es el trabuco antiguo de aquellos años, y Mella tenía uno. Ahí, en esa situación, prepara su trabuco y suena el cañonazo. En la historia hay dos corrientes con relación a ese cañonazo. Unos historiadores dicen que a Mella se le zafó, otros historiadores dicen que no, que lo disparó. Pero entonces, ¿cómo diablos averiguamos eso de allá para acá? Para eso sí. Para eso sí. El sargento García. Entonces ellos, como eran trinitarios, pues se juntaron con los revolucionarios y entregaron todo. Dentro del grupo de los revolucionarios iba un teniente apellido Perdomo, que era artillero. Arriba del baluarte había una pieza de artillería y Perdomo la preparó y la municionó. Abrieron el depósito de la casa igual, como solemos decir, y amunicionaron todo el personal que tenía ahí como pudieron. Los que tenían armas de este tipo, toma esto, en fin, que prepararon todo. Rompieron la puerta del conde y fueron a San Carlos a buscar los trinitarios que vinieran, que ya había comenzado la revolución. Cuando viene el coronel de Ojeda a caballo y se está acercando al baluarte, le mandan los revolucionarios alto. ¿Quién vive? Gente por allá, o sea, hay diablos en un tiroteo. Se devolvió a toda loca el caballo, huyendo con los caballos, allá para la fortaleza de Sabana. Y de forma general, de pronto lo que está pasando, una revolución, se armó la revolución. Entonces, el general ordenó con una pieza de artillería que tenían en la fortaleza dispararle al baluarte. Pero Perdomo, que era artillero, ya estaba preparado, le devolvió los cajetazos. Entonces, a esa hora de la noche hubo un breve vuelo de artillería. El tiempo transcurrió y por la mañana Sánchez sube la primera bandera nacional. La primera bandera nacional fue confeccionada por la muchacha de la época, la Concesión Boden, y esa joven era muy parecida a la haitiana. Ustedes saben que la bandera haitiana es horizontal azul, arriba completamente, y horizontal roja, abajo completamente. Entonces, Duarte lo que le puso fue la cruz blanca, como símbolo de redención. La primera noticia que se tiene formalmente documentada de los colores alternos o alternados de la bandera es del 1849 del consulado inglés, que la pintó el cónsul de la época, que se llamaba Robert Charnock. Es el cónsul de la época 1849, que los colores actuales, que es azul, rojo, azul y la cruz blanca. Ese es del 49. Esa es la primera noticia. Okay. Al día siguiente, cuando Sánchez sube la bandera, que ya Sánchez salió de la clandestinidad y está trabajando a cielo abierto, los haitianos quieren negociar a través del cónsul francés con los revolucionarios. Los revolucionarios no quieren nada, ahí que se vayan, no quieren absolutamente nada. Independencia total. Transcurre el día 28 y no llegan a ningún acuerdo. Al día siguiente, 29, los haitianos quieren seguir, pero ven la decisión de los revolucionarios que es definitivo ya. Ok, ya los haitianos vieron que está la causa perdida. En el día 29 de febrero, definitivamente entregan todo y se retiran. Al día siguiente, 1 de marzo, la Junta Central Gobernativa encabezada por los Padilla mandan a buscar a Duarte a Curazao. Mandan al comandante con Alejandro Acota en la goleta Leonor. Él va a buscarlo, pero Duarte no pudo venir porque estaba enfermo, tenía fiebre palúdica y llegó a Santo Domingo definitivamente el 15. Y se entrevistan a San Cristóbal y se entrevistan allá en San Cristóbal. Pero tan pronto Sánchez da la espalda, Pedro Santana hace todo lo contrario, viene con toda su tropa, entra a la capital, da un golpe de estado, agarra preso a todo el mundo, a todos los trinitarios, a Sánchez y Mella que estaban por aquí, a Mella y Juan Pablo que estaban por aquí, por el Cibao, ya estaban en Puerto Plata, lo manda a agarrar preso, no obstante la población haberle dicho a Duarte que si él quería ser presidente, que aceptara la presidencia, pero Pedro Santana desconoció todo eso, lo mandó a agarrar preso y de Puerto Plata mandó un barco que se llamaba la Goleta Separación Dominicana y lo llevaron preso a la ciudad capital. Desde ese momento comenzaron a deportar todos los trinitarios. Duarte fue a caer allá a Alemania.
Alemania, en la ciudad de Hamburgo, Sánchez y Mella en Inglaterra, y así todos se fueron. Al fin es que al final del 44, los trinitarios que lucharon por la causa revolucionaria e hicieron todo lo posible, ya eran proscritos por el Estado Dominicano. Comenzaron a llegar cartas de los exilados, donde María Trinidad, al llegar esa carta de los diferentes jóvenes, donde María Trinidad, ella pensaba ir donde Pedro, el presidente, para que le diera una amnistía un perdón, para que lo perdonara para que murieran. Ok. Pero un funcionario fue y le dijo, tenga cuidado con esa señora, que esa señora lo que quiere hacer una revolución para tumbarlo. Al decirle eso a Pedro Santana, inmediatamente le mandó a pasar juicio. A finales del 44, pásale juicio. No permite eso aquí. Y en el 45, exactamente 19 de marzo, cumpliendo 100 años de la batalla de marzo, Pedro Santana exactamente 19 de marzo del 45, Pedro Santana ordena el fusilamiento de María Trinidad Sánchez, de su hermano Andrés y de varios trinitarios. No tuvo que ver Pedro Santana. Okay. Entonces la carta sigue llegando esta vez a la mamá de Juan Pablo, donde doña Manuela. Entonces van allá otra vez, Bobadilla y ese grupo, y le dicen a Pedro Santana, tenga cuidado que ahora el foco de agitación es la casa de Juan Pablo, doña Manuela. ¿Cómo va a ser? Entonces me la sacan de aquí a todos, me lo sacan de aquí, inmediatamente. Y lo deportó a toda la familia de Duarte para Caracas. Y Duarte, que estaba en Hamburgo, consiguió venir con los masones, que él era masón, consiguió venir a Venezuela. Y allá en el 45 se juntó con toda su familia, con su mamá, doña Manuela, con sus hermanas, Rosa, Filomena, Francisca, y un hermano menor que se llamaba Ramón. Se juntaron allá en Caracas. En el mismo 45, después que se instaló la familia Duarte, Duarte se fue para la jungla, para la selva del Orinoco, y allá se quedó hasta el 62, 1862. ¿Qué ocurrió? Que en el 49 un presidente de apellido Jiménez dio una amnistía, o sea, un perdón para que vinieran todos los trinitarios, pero Duarte estaba en la jungla, no tenía conocimiento, no había comunicación, él no supo de eso nunca. Se fueron sucediendo los gobiernos, Jiménez fue hasta el 53, en el 53 llegó Santana otra vez, en 1853 al poder, en el 56 vino María Mota, en el 58 volvió Buenaventura, en el 59 entró Santana, o sea que en ese tiempo los gobiernos duraban poco. Entró Santana y Santana se quedó hasta la negociación de la anexión. Comenzaron la anexión y definitivamente comenzó el proceso. Y definitivamente en el 1861 vino la anexión. Tan pronto vino la anexión, tuvo reacción en contra. José Contreras en la ciudad de Moca se levantó en armas protestando. Sánchez, Sosa entraron por allá por el cercado, por Neiva, combatiendo la anexión que había hecho ese acto de monstruosidad de Pedro Santana. Fueron derrotados por allá, hechos prisioneros. Sánchez fue juzgado en San Juan, en el cementerio, y fusilado por orden de Pedro Santana. Lo fusilaron allá en San Juan. La revolución aquí fue sofocada en Moca y se incendió entonces por la línea. En la línea noroeste cogieron el control Santiago Rodríguez, Pepillo Salcedo, Gaspar Polanco, Monción, etcétera, etcétera, y se encendió la revolución de manera tal que llegó hasta aquí la liberación. Y aquí se instaló el gobierno provisional encabezado por Pepillo Salcedo. Duarte definitivamente en el 1862 se da cuenta de lo que está pasando en la jungla y sale a Caracas, viene a Caracas, se organiza, prepara un viaje y llega en el 64 a Montecristi. 1864 llegó Duarte a Montecristi. Cuando viene a Montecristi pasa a Guayulín y sigue para acá, para Santiago, con la finalidad de entrevistarse con el presidente. Pero Pepillo Salcedo no estaba aquí, Pepillo Salcedo estaba en Guanuma. Guanuma queda por allá, por Villamella, por ahí para adentro, rumbo a Monte Plata. Ahí era que estaba luchando contra la tropa española encabezada por Pedro Santana. Allá estaba el presidente. Entonces aquí el presidente era Mella, pero Mella estaba enfermo y en funciones estaba Espaillá, era el vicepresidente en funciones. Entonces Duarte se le acerca y le dice que quiere tropas para combatir a los españoles. Pero no se la pudieron dar porque Duarte vino en el 64 y se fue en el 44. O sea, habían pasado 20 años y eran otras generaciones de hombres, eran otro tipo de mentalidades.
era otra connotación política que gravitaba sobre la isla y Duarte no pudo conseguir lo que quería. Entonces lo nombraron embajador plenipotenciario y lo mandaron para los pueblos del sur, o sea, para del continente, del cono sur, para allá los países que hoy son bolivarianos. En aquel tiempo se llamaba la Gran Colombia porque si no estaba vivo en ese tiempo, que son los países que hoy en día se llaman bolivarianos, incluyendo a Venezuela. Nuestra hermana república, que tiene el nombre oficialmente de República Bolivariana de Venezuela, era por los países que liberó Simón Bolívar, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, etc. Todos esos países. En esa grande batalla, Carabobo, Ayacucho, General Sucre, pero eso es prehistoria, eso es otra cosa. Bueno, entonces Duarte definitivamente se vuelve a ir para Venezuela. La guerra sigue aquí desarrollándose, peleando con Cuba, que era el teatro principal de operaciones, hasta el 5, o sea, 1865, donde son derrotados los españoles definitivamente y abandonan el país y nuestro país vuelve a ser libre. Por eso se llama reconquista, porque se reconquistó la independencia nacional, 1865. En el 1873 llega un español allá a Caracas y le toma una foto Juan Pablo de cuerpo entero, la única foto que hay, que se llamaba Próspero Rey, el fotógrafo, el español, Próspero Rey. Una copia de esa foto se encuentra aquí en el Archivo General de la Nación, la única que se tiene real y verdadera, la trajo su tío Prudencio, el hermano de su mamá que vivía allá. Transcurre el tiempo y en el 1875 un señor de Puerto Plata, apellido González, que era presidente de la República, le manda una carta muy bonita a Juan Pablo para que venga, donde le dice que ya son otra época, que su presencia es de gran utilidad, etc. Yo tengo una copia por ahí de esa carta muy elegante. Pero Juan Pablo no vino. Entonces ahí tenemos otra vez dos corrientes históricas. Un historiador le dice que él ya no quiso venir, no quería venir. Otro historiador le dicen que no vino porque estaba muy enfermo. Conclusión, no vino. Al año siguiente, en el 76, definitivamente muere Juan Pablo en Caracas, Venezuela. Sus restos son traídos al país en el 1884, exactamente el 27 de febrero, que gobernaba Lindí. Trae los restos de Duarte en el 27 de febrero del 1884. Hasta aquí hemos cubierto todo el espectro duartiano de su existencia terrenal, desde que nació en el 13 hasta su muerte en el 76, 1800. Muchas gracias a todos por escuchar. Muy antiguo, eso viene de la Roma imperial. De los tiempos de la Roma imperial se solía llamar padre de la patria algunos de esos personajes que hacían grandes cosas por el imperio. Okay. Aquí teníamos un padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Ese era el padre de la patria, el comienzo de la República, y tan pronto se lo dijo el arzobispo Puerta en Muelle, como le indiqué anteriormente. Entonces, ¿cómo llegaron Mella y Sánchez a padre de la patria? Muy sencillo. Ustedes saben que para allá, para la década de 1890, el que estaba gobernando era Lindí. Y Lindí era un hombre muy hábil. Y ya él había sido presidente un par de veces. Y se había vuelto ya un burgués. O sea, controlaba medios de producción, tenía mucha riqueza y mucho dinero. Entonces, para congraciarse con los burgueses de la época, por eso él puso esa opción de llevar como padre de la patria a Sánchez y a Mella para traerse la familia Sánchez, que ya en ese tiempo era muy poderosa en la capital, que estuvieran de su parte. Y como el Senado de la época era controlado por él directamente, esa moción fue aprobada. Y Sánchez y Mella, a partir de la época de 1890, ingresaron a formar padre de la patria. De esa manera llegaron esos dos y por eso tenemos una troika que tira del carro de la independencia. Fernández, ¿y por qué Mella es el único padre de la patria que no está en el nacional? Sánchez igual.
El himno fue confeccionado por Emilio Prudón y José Reyes y fue consagrado definitivamente en el 30 y pico, de 1930 y pico. Y cuando fue consagrado fue con la condición de que iba a ser único, eterno e invariable. Entonces por eso se quedó como estaba originalmente y no integran esas cosas que fueron anexadas antes de esa resolución del Senado Dominicano. Entonces el himno es invariable como está, así se ha quedado para siempre. Porque si se puede poner otro padre de la patria más, entonces entiendo que debe incluir ahí a Gregorio Luperón, porque quienes han tenido la oportunidad de leer la vida de Gregorio Luperón sabrán quién fue, porque óigame, ahí salieron hombres de verdad. Por favor, un poquitito de Gregorio Luperón, porque miren, les digo, si fuera a incluir un cuarto, yo pienso que debe estar Gregorio Luperón. ¿Qué tal que me manda? Bueno, la lista de los combatientes y de los héroes son bastantes, entonces van a haber 25 padres de la patria. Dejemos esos 3 nada más. Dejemos esos 3 y ahí está bien. Muy bien, y me parece muy propicio de parte del Colegio de Estudios Generales y de Servicios CELES de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. Nos sentimos regocijados el haberles recibido aquí en el día de hoy. Pero yo llamo a nuestro compañero facilitador, aquí Rodríguez, por favor, puede pasar por acá. Un aplauso muy fuerte para nuestro compañero Bastián. Aquí nuestro compañero fue el canal, el vehículo para nosotros tener aquí la representación de estos magnos militares en el día de hoy. Muchísimas gracias por todo el tiempo esmerado. Gracias, profesor. Y, de hecho, técnico del Ministerio de Educación. ¿Qué representación hemos tenido hoy? Y es de nuestra familia. Aplauso de nuevo para nuestro compañero. De hecho, quiero iniciar el agradecimiento general al representante del general Bonel, que hoy nos ha dado una muestra histórica de ese recuento. Les confieso algo personal. Es la primera vez que yo estudio historia de una manera tan especial, jocosa e entretenida. ¿Y qué memoria tiene usted? ¡Felicidades! Los demás miembros de la mesa principal, muchísimas gracias, Coronel Beliar, por haber dedicado su tiempo y que aún en el día de ayer andaba coordinando nuestros eventos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pero no nos podemos ir en el día de hoy sin una pequeña muestra de nuestro colegio. Desde el primer día laborable de este año 2014, estamos trabajando con los meses patrios. De hecho, hemos hecho algunas actividades importantes alusivas, y entre las cuales hicimos un concurso literario. Invitamos a las niñas que han hecho sus producciones escritas. Por favor, Madeline. Por favor, pueden pasar por acá para que nuestros compañeros disfruten cómo se escribe en nuestro colegio en honor a nuestra patria. Pues se titula Quisqueya.
y a la independencia. Dice: fueron muchos los patriotas que lucharon a morir para que los quisqueyanos libres podamos vivir. Nuestra Quisqueya tan bella quedó por fin en libertad, ya que muchos dominicanos sentían de ella necesidad. Por ejemplo, con Guamella y también a Luperón, sentados no se quedaron, tuvieron gran decisión. Pero también patriotas Sánchez y claro, con Pablo Duarte, que con valor y esfuerzo se convirtieron en baluartes. Y es que en todos los tiempos valientes han luchado para que los deseos del pueblo nunca sean pisoteados. Valientes fueron Minerva, Padre y Teresa Mirabal, que en momentos necesitados no dudaron por el pueblo luchar. Aunque las mariposas murieron, fue ajusticiado el tirano, y como dicen buenos versos, pasaría tarde o temprano. Salimos victoriosos, siempre fuertes como osos, contra nosotros no pudieron, ni traidores ni tramposos. Así que te invito, pueblo, no actúes con indiferencia, sé parte de los valientes y hagamos la diferencia. Orgullo de la independencia. 27 de febrero, tú, mi país, que es independiente, con ayudas de grandes hombres valientes, el corazón orgullosos de nosotros de ser independientes. Gracias por hacer mi país un pueblo excelente. Duarte, la trinitaria formaste, Mella, que trabucazo tiraste, que junto a tus tribulantes una gran nación formaste. Llenos de recuerdo está mi país, los cuales nunca olvidaremos. Hechos históricos dejaste, de los cuales nunca saldremos. Orgullosos estamos, dominicano nos nombraste, a nuestro grandioso e independiente país. Que viva la República Dominicana. Querido hermano Duarte, padre de la patria y héroe dominicano, que con ayuda de otros héroes dominicanos como fueron Sánchez y Mella, formaron una organización denominada la Trinitaria, con la cual luchan hasta morir, dejando como legado la libertad y democracia al pueblo dominicano. Es por eso que este año y cada uno de los años que me quedan por vivir, te recordaré, aunque mis recuerdos sean unas mezclas de sensaciones al ver que algunos dominicanos no valoran el sacrificio realizado por ti y cada uno de tus compañeros. Ya para terminar, por tal razón, hoy me dirijo a ti y dar una vez más las gracias por permitir gritar en alta voz que somos libres e independientes de toda potencia extranjera. Aunque no quiero pasar por alto el papel que jugó otro gran héroe dominicano llamado Gregorio Luperón. Yo que al igual que usted luchó y murió por ver nuestra patria libre debido al gran amor que sintió por ella. Ya para terminar, quiero expresar mi gran dolor de recordar que después de haber dado tu vida a cambio de tus ideales liberalistas, fuiste apresado y encarcelado hasta morir en el exilio. Espero que desde el firmamento sepas que aquí hay una dominicana orgullosa, agradecida y que, al igual que usted, estaría dispuesta a honrar tu sacrificio con mi sangre. Otros más participaron en el concurso literario que llevamos a cabo y que el lunes 24 pasado fueron reconocidas. Estas producciones escritas, unas poesías, otras cartas de denuncia, porque hoy en día nuestro trabajo también es arduo. Ellos dieron la vida por nuestra nación, pero nosotros también tenemos que trabajar por y para la patria. Así reza una de las frases más célebres del ideario de Juan Pablo Duarte. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros nos sentimos altamente agradecidos por este espacio que ustedes han compartido con nosotros. Muchísimas felicidades a todos y trabajemos siempre porque nuestra patria nos necesita. Muchísimas felicidades. Y ya para finalizar, gracias a los miembros de la mesa principal, a nuestro general que expuso excelentemente la vida de Duarte, desde el inicio hasta el final. Y como todo comienza, también tiene que terminar.
y lo vamos a hacer de la misma manera que comenzamos. Estuvo con ustedes el mayor médico Cid Rafael Arturo. Vamos a finalizar con una nota del himno nacional, pero esta vez cantada por nosotros. Vamos a ponernos de pie. Nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz sostendremos nuestro invicto glorioso pendón. Salve pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando el bélico resto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece, si es esclavo indolente servir, si en su pecho la llama no crece, el temblor heroísmo vivir, mas si que ella la indómita y brava, siempre activa la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas se libres habrá. Que viva Duarte y que viva la República Dominicana.